Hola a todos, en esta clase veremos funciones de distribución. Este es un tema abordado en teoría de la probabilidad y lo podemos abordar perfectamente con la herramienta que ya hemos visto, la medida de Lebesgue-Stieltjes. Primero vamos a ver una proposición que va a servir como motivación de por qué consideramos este tipo de funciones. Sea P una medida de probabilidad sobre el espacio medible R y sus borelianos, y definimos f de x como la probabilidad del intervalo menos infinito, x cerrado, con x un real. Entonces esta función cumple las siguientes propiedades. A, f es creciente y continuo por la derecha. B, el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a 1. Y C, el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a 0. Si recuerdan, nosotros ya habíamos visto una proposición similar, pero en vez de tomar P una medida de probabilidad, habíamos tomado una medida muy finita, ¿no? Y probamos que f era creciente y continua por la derecha y que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a 0. Restaría probar únicamente el inciso B. Vamos a escribir esto de cualquier manera. Notemos que en particular P es una medida finita. Pues la probabilidad de toda la recta real es igual a 1, que es finito. Ahora, de la proposición 1 tenemos de la clase 10 cuando vimos una introducción a medidas de Lebesgue-Stieltjes, tenemos que f de x igual a la probabilidad del intervalo menos infinito, x cerrado, es creciente y continua por la derecha. Y que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a 0. Entonces vamos a demostrar lo que falta. Notemos lo siguiente. Notemos que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a 1 si y solo si para toda sucesión xn tal que xn converge a infinito y es creciente, se tiene que el límite cuando n tiene infinito de xn de f de xn es igual a 1. Es algo similar que hemos trabajado en las demostraciones de la proposición 1 de la clase 10. Esto es gracias a que f es creciente y entonces podemos probar esto para sucesiones crecientes para concluir que este límite es válido. Entonces, sea xn
una asociación que cumple estas características, ¿no? Que se va a infinito y que es creciente. Notemos que la unión de los intervalos menos infinito, xn coinciden con toda la recta real. Pues como esta asociación se va a infinito, pues estos intervalos van a cubrir a toda la recta, ¿no? Siempre que tengamos un punto en los reales, vamos a encontrar un xn0 que está por arriba de ese punto, ¿no? Gracias a que la asociación se va a infinito. Y además, la asociación de conjuntos, los intervalos menos infinito, xn, es creciente. Es decir, el intervalo menos infinito, xn cerrado está contenido en el intervalo menos infinito, xn más 1. Esto nos va a permitir usar la continuidad por abajo de las medidas. Entonces, por continuidad por abajo, la probabilidad de R, que es igual a 1, también va a ser igual al límite cuando cuando n tiende a infinito de la probabilidad del intervalo menos infinito, xn. Pues R es la unión de todos estos intervalos y es una asociación creciente de conjuntos. Y este es igual al límite cuando n tiende a infinito de f de xn. Entonces vimos que para toda asociación creciente que se va a infinito, el límite de f de xn cuando n tiende a infinito es igual a 1. Con esto ya podemos concluir que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a 1. Con esto terminamos la demostración de la proposición 1. Gran parte de esto ya lo habíamos hecho. Ahora veremos el proceso inverso. Primero veamos la siguiente definición. Definición 1. Decimos que f, una función no negativa que va de los reales al intervalo 0 cerrado, infinito. De hecho, va a ser intervalo 0, 1. Es una función de distribución si a, f es creciente y continua por la derecha. B, el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a 1. Y C, el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a 0. Eh, entonces, de toda medida de probabilidad P, podemos construir una función de distribución. Ahora, si nosotros tenemos una función de distribución dada que cumple estas propiedades y no está en principio asociada a ninguna medida, vamos a poder construir una medida de probabilidad, que es lo que dice el siguiente teorema. Teorema 1. Sea f una función de distribución, entonces existe una única medida de probabilidad P sobre los borelianos, tal que f de x es igual a la probabilidad del intervalo menos infinito, x cerrado. Vamos a ver la demostración. Como f es una función creciente y continua por la derecha en particular, podemos construir una medida de Lebesgue-Stieltjes y vamos a partir de esta medida. Entonces, sea mu sub f la medida de Lebesgue-Stieltjes generada por f.
Sabemos que es la única medida que cumple lo siguiente. Que mu sub f del intervalo a abierto, b cerrado es igual a f de b menos f de a para cualesquiera a menor que b, a y b en los reales. Entonces vamos a tener lo siguiente. Sea x cualquier real por continuidad por arriba, por abajo, perdón, tenemos lo siguiente, que mu sub f del intervalo menos infinito, x cerrado es igual a mu sub f de la unión de los intervalos de la forma menos n, x cerrado, y usando la continuidad por abajo tenemos que esto es igual al límite cuando n tiene infinito de mu sub f del intervalo menos n, x cerrado, y este es igual al límite cuando n tiene infinito de f de x menos f de menos n. Y este es igual a f de x menos el límite cuando n tiende a infinito de f de menos n. Como n se va a infinito, menos n se va a menos infinito. Y sabemos que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a 0. En pocas palabras, este término es igual a 0 y nos queda f de x. Entonces ya vimos la existencia de una medida que cumple estas propiedades, que es precisamente la medida de Lebesgue-Stieltjes generada por esta función. Veamos la unicidad. Nosotros tenemos unicidad, pero con esta propiedad. Nosotros queremos ver unicidad ahora con esta propiedad. Se va a seguir directamente, pero hay que desarrollarla. Entonces, sea nu una medida de probabilidad sobre R y sus borelianos, tal que f de x es igual a nu de menos infinito, x cerrado. Como nu es finita, en particular, tenemos lo siguiente. Podemos usar la sustractividad de las medidas. Entonces tenemos que para cualesquiera a menor que b, con a y b en los reales, se tiene que nu del intervalo a abierto, b cerrado. Primero lo podemos ver como nu del siguiente conjunto, del intervalo menos infinito, b cerrado, menos el intervalo menos infinito, a cerrado. Ahora, como es una medida finita, en particular nu del intervalo menos infinito, b cerrado,
es finita y podemos realizar la sustractividad, ¿no? Pocas palabras, este es igual a nu del intervalo menos infinito, b cerrado, menos nu del intervalo menos infinito, a cerrado. Este es igual a f de b menos f de a. Entonces, como nu es una medida sobre los borelianos que cumple que nu del intervalo a abierto, b cerrado es igual a f de b menos f de a para cualesquiera a y b que cumplen que a es menor que b y son reales, entonces nu coincide con la medida de Weierstrass generada por f. Luego, la medida p, definida como dicha medida de Weierstrass, es la medida buscada. Ya vimos que cumple la propiedad que queremos y además que es la única que cumple esa propiedad. Por lo tanto, hemos concluido la demostración del teorema 1. Es usual en teoría de la probabilidad construir funciones de distribución a partir de una función de densidad. Ahorita veremos qué es eso y veremos el siguiente lema. Sea f una función no negativa definida sobre los reales, tal que es Riemann integrable en cualquier intervalo cerrado a abierto, a cerrado, b cerrado, y además que la integral impropia de menos infinito a infinito de f de x es igual a 1. Entonces aquí sí me gustaría mencionar que es una integral impropia. Entonces tenemos que f de x, definida como la integral de menos infinito a x de f de y, es una función de distribución. Esta es una manera muy usual de construir funciones de distribución en teoría de la probabilidad. Y la demostración queda como ejercicio. Ver que es creciente se debe a que f minúscula es una función no negativa. Entonces esta integral va a ser más grande conforme x sea más grande. Ver que es continua es gracias al teorema fundamental del cálculo. Va a ser continua, en particular continua por la derecha. Y ver la cuestión de los límites se llega gracias a que esta integral impropia es igual a 1. Ustedes lo podrán verificar de manera más detallada. Y ahora veremos la siguiente definición. Definición 1. Si f cumple todas las propiedades del lema anterior, es decir, Riemann integrable en cualquier intervalo cerrado a, b, y la integral impropia de menos infinito a infinito de f de x es igual a 1, decimos que f es una función de densidad. Y además, si f mayúscula, dada como en dicho lema, es conocida, decimos que f tiene densidad f minúscula. Es usual solo mencionar la densidad y bueno, pues ya sabemos que su distribución va a estar dada por esta integral, ¿no?